La pólvora en línea. Regresamos, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días. Buenos días. Mi estimado Fernando Velázquez, un gusto verte. ¿Cómo te fue en tus vacaciones, mi estimado Fernando? Le decía a Toño que no... No, bueno, es que vimos, no o sea, tuvimos registro puntual de tu... Gracias por estar atento. No, o sea, no es que estuviera atento, Toño, ¿no? O sea, bueno, a menos yo abría cualquier red social y me parecía Fernando. Ahora resulta... Bueno, yo nomás abría Facebook, tampoco es yo, no abría. Ahora, ¿crees que pauté publicidad? En Twitter nunca lo vi. Ah, no, bueno, hablo de Facebook. Esta parte, pues, son redes sociales. Rocha, Twitter es para reclamos. Twitter es para pelearse, es el hígado, es... Las cosas bonitas van en Instagram. Exacto, Toño Rocha. Pero qué bueno. Ayer a sugerencia de Pablo me metí a Instagram, es lo mismo que TikTok, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? No, perdón. No, Toño. No, Toño Rocha. Oye, Threads, ya llamará de petate. Después, yo creo que nada más es como para casos, llámese en caso de emergencia, ¿no? En caso de emergencia ahí en el Si se cae alguna plataforma. Si se cae, como lo de Fernando Olivera, ya. Exacto. Entonces ahí tires. Así es. Y bueno, hay que comentar varias cosas de los que estaban en deportes. Pablo Ruiz Medina y tú que estaban, no sorprendidos, pero hablabas tú de la Copa, la Leagues Cup. La Leagues Cup, sí. Haciendo todo para que Messi procediera. Pues no hay nada más. O sea, es simplemente la continuidad, Toño Rocha. Viene del Farsa. En el Farsa lo ayudaban los árbitros. No le favorecían los Madrid, árbitros. Miguel, es decir, ahí, pues, yo juego, simplemente. Juego el EA Sport. Juego el F Manager y los árbitros salen vestidos con el escudo del Real Madrid. Es simplemente continuidad, Toño Rocha. ¿No? Sí, o sea, Messi viene del Farsa. En el Farsa le ayudaban y ahora le viene el Inter de el Real Madrid Miami. Es como Libia y el Barça es como Alejandra, luchando contra el establishment. A ver, otra vez. El establishment de los árbitros es el Real Madrid. Okay. Es ahí como Libia, es así. Y el Libia es como el Gijón, como el Barça. A ver, Libia es Tú habías dicho que Libia era Real Madrid. Sí, claro, la que apoya a los Barcelona. Okay. O cualquier otro. Los que apoyan a los árbitros. El árbitro. Y Marco Cortés, ¿qué es? Más cercano a no, perdón, no puedo decir ahorita. No sé, es como, ¿qué te diré? Porque Marco Cortés como Ramos Rizzo, o sea, ya se fue del asunto y tú crees que su opinión importa. Ok. ¿No? Entonces, ¿crees que no importa la opinión de Marco? No tiene peso. Te preguntaste para mí. Ok, también, no, claro, Toño Rocha, siempre creo en tu individualidad y que nadie habla por ti, Toño Rocha. No, bueno, aquí periodísticamente hablando. Periodísticamente no, pero ya maritalmente sí. No, es otra cosa. Tengo otros datos ahí maritalmente. Oye, también ahorita que mencionaban, y que me toca verlo ahí, un saludo a mi estimado y ex compañero de la, ¿ya no es fino? de la prepa oficial, ex compañero de la prepa oficial, Ricardo Aguilar Torres, que ahora es ponente de una de las magistraturas ahí del... el que habló. Ricardo Aguilar Torres y está igualito, nada más un poquito con menos pelo, pero saludos al buen Ricardo Aguilar Torres. O sea, ahí va. Creo que está de los postulados. Ya ves que está pendiente una magistratura. Sí, pues ahí está ahí. Y bueno, pues ahí está pendiente eso desde quién sabe cuándo, pero bueno, en la 4T nada urge. Y bueno, Toño, dejabas ayer en la mesa varios voy a apuntarlo porque me acuerdo. No, yo sí me acuerdo de varias preguntas. Claro. El tema de Xóchitl Gálvez, ese sí me acuerdo. De ¿Qué impresión te había dejado después de estar en la rueda de prensa, en algún evento, en la entrevista que le hicimos? ¿Qué impresión te deja Xóchitl Gálvez? Eso era lo primero que te preguntaba. ¿Qué lectura tienes? Bueno, sí, me parece a mí que es... sí, o sea, es decir, confirmó, la percepción que tienes ya en los medios de lo que señala, sabe dónde está el momento que vive en el tema como referente de la oposición. Yo no veo manera de que le quiten la candidatura, es la coordinación del frente, ¿no? Personalmente será la candidata del frente. No veo manera. Yo creo que todo está encaminado
que ella sea. Me parece que tiene sí esa sí conecta, o sea, entre lo que hay, de lo que hemos analizado de la oposición, y que luego decías que hasta llegamos a hablar de que si Lili Téllez podría ser una de las opciones. Por contestataria, fundamentalmente. Exactamente. Y vemos hoy justamente esa virtud que tiene Xóchitl Gálvez, contestataria, pero con discurso, o sea, con mayor experiencia. Por supuesto que tiene sus antecedentes de haber formado parte de gobiernos panistas, de haber estado cerca de Fox, del propio Calderón. Pues le da. Alcaldesa de Miguel Hidalgo. Y eso le da una buena proyección, y también pues la encuadra en el villano, en el papel del villano favorito que tiene la 4T, y particularmente López Obrador. Ya le han dado con todo, y el presidente pues hasta incluso lindando lo que es, ¿cómo se llama? Al filo de... No lindando, violando la ley fiscal, o sea, no hay nada de lindar, Miguel. Totalmente, o sea, la ley bueno, fiscal. ok. Y en ese aspecto, bueno, habrá que ver, porque la otra vez leía una columna, creo que de Riva Palacio, en torno a si está bien blindada en el tema de las acusaciones. Recogía Riva Palacio que decía que estaban preocupados para blindar, y que ninguna de estas acusaciones pues fuera a tambalear ahí o poner en predicamento a Xóchitl Gálvez. Ya lo que es ella está pasando, y creo que lo decías, no sé aquí al aire o fuera de, pero sí está en un momento Xóchitl en donde es la burbuja, el fenómeno. Ajá. El estar ahí. Tendrá que, las aguas tendrán que bajarse, y sobre todo pues las encuestas pues empezaron a ubicar qué tan lejos, qué tan cerca, qué tan posible, si puede ponerse en posición competitiva. No me queda ninguna duda de que es, para mí, la mejor opción que puede tener de lo disponible la oposición. ¿Te parece la mejor opción? Para mí sí, por las características que tiene. Es que esa parte es importante, Miguel, es decir, yo nunca había platicado directamente con Xóchitl, ¿sí? Es una política que tiene por lo menos 20 años de experiencia, ¿sí?, en los andares de esta actividad. Y hace 5 semanas no existía. Hace 2 meses no existía. O sea, es más, cuando se comienza a hablar del Frente Amplio por México, en la lista de probables no estaba Xóchitl. No. Y esto, más que generarme una opinión sobre Xóchitl, me genera una opinión sobre los mexicanos, y concretamente sobre aquellos que están en contra de la 4T, o que están en contra de López Obrador. Así es. La idea de pues aferrarse a lo que surja, para donde puedan vislumbrar la probabilidad. Sí, que no hay una formación de un candidato. Digo, no, obviamente no es ninguna improvisada, no es pero tampoco, yo te decía, pues, vive en la burbuja, ahorita está viviendo los tiempos de, ¿no?, como del posicionamiento de una marca, todo es bueno. Así es, así es. Como Gatell en su momento, ¿no? Un poquito, ¿te acuerdas al inicio de la pandemia que todos celebraban a Gatell, y que Super Gatell, y hacían videos y bla, bla, y luego llegó la debacle? En el caso de Xóchitl Gálvez, me parece, yo coincido con lo que dice Toño, que al final de cuentas ahorita está viviendo sus momentos mozos, y sobre todo le ayuda que es la persona que ha logrado lo que más necesitaba la oposición, que era amalgamar en un solo bloque la mayor cantidad de personas que están en contra del régimen actual. Así es. Decir, ella da la esperanza de que quizá pueda dar batalla. Y que en buena medida el presidente ha sido una de sus principales impulsoras, incluso al momento en que surge, porque empieza a surgir cuando el presidente la critica. Y entonces ella contesta, y la mañanera, el derecho de réplica. Eso es lo que a final de cuentas y eso al final el presidente fue quien de alguna manera creó esa candidatura. Por eso me lleva a pensar
¿qué clase de políticos queremos los mexicanos? Sí, o sea, entiendo y lo hemos platicado varias veces, Miguel, Fernando, en el sentido de que para aspirar a un puesto, a ganar un puesto de elección popular, tienes que pasar primero por el tamiz de ser buen candidato. Si puedes ser un buen gobernante, pero no eres un buen candidato, ahí te vas a quedar. Porque hasta hoy, Xóchitl solo ha sido una explosión de yo sí tengo varios, no abrazos, el presidente, pero quizá todavía no sea tiempo porque además ni siquiera llega a ese rol, pero saber cuál es el proyecto de... Ahora, el tema es que pues, se supone que no puede ser, también legalmente estás limitado en ese aspecto. En mi lectura, quienes están más agradecidas con la explosión de Xóchitl, pues es Claudia, ¿no? O sea, de repente se dejó de hablar de las corcholatas, ya no hay movimiento en la lucha que traen las corcholatas, Claudia se mantiene arriba, y entonces lo que haga Ebrard, lo que haga da igual, o sea, Adán, porque eso ya no se habla de Xóchitl, ¿no? Sí, habla de Xóchitl. Sí. Ahora, yo no digo que sea mala candidata, yo lo que yo lo que digo es la reacción que tenemos como mexicanos, de una persona que ahí existía, que tenía, que dentro del propio Senado había tenido momentos importantes, que es una mujer que trabaja, que ha estado ahí presente, que ha hecho varias propuestas, pero que hace 5 semanas pues, la podías ver aquí en la calle de León y nadie le iba a pedir una foto. No es un diseño y insisto, no hablo mal de ella, hablo de cómo reaccionó. No estaba construida para ser candidata presidencial. Ella misma dijo, en la entrevista dijo, yo estaba pensando en ser candidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y ahí parecía que iba a tener más opciones, más posibilidades de entrada, o sea, no era puntera, pero sí parecía haber más posibilidades de remontar allá en la Ciudad de México que en lo que le queda hoy en la presidencia de la República. Yo creo que es muy difícil que puedas combinar en un candidato, y sobre todo en una coyuntura como la que vive la oposición a la 4T en el país, las virtudes de que puedas tener un buen candidato o una buena candidata con alguien que tenga el perfil, ¿no? Pues hoy tienes, no sé, digo, quizá Enrique de la Madrid para un sector de la población pueda tener una mejor Beatriz Paredes puede tener, pero no tienes esa chispa, eso que atraiga. Esa chispa y no tienes el apoyo de la estructura. Marcelo Ebrard, digo, yo he escuchado, o sea, gente que no es, o sea, que dice, a mí me gustaría que Ebrard fuera presidente. Oye, en familia me ha dicho, oye, es que a mí me gusta Ebrard porque no sé qué, dice, es que Claudia no, ¿a poco sí tiene posibilidades? Pues sí, porque es la candidata del presidente y es la apoyada por la estructura. Claro. Pero ¿por qué si Ebrard tiene, pues sí, y Ebrard tiene esa virtud de amalgamar, de ser... Estar un poco más al centro, digamos, exactamente, exactamente. Y entonces ves a Xóchitl, y Xóchitl sí creo que puede llegar a ser una buena candidata, habrá que construirle esa imagen, y ahora es finalmente, el presidente estará siempre con esa, muy buena candidata, su origen y todo, pero no se les olvide que es parte de lo mismo, y ese va a ser finalmente... Claro, bueno, pero eso eso es lo que pasa en Mañanilandia, ¿no? Ya el que crea en Mañanilandia, pues ese ya es su rollo, y habrá quien nunca crea lo que acontece en el fantasioso mundo de Mañanilandia. Pues sí, la mención en la mañanera, yo tengo la idea, yo tengo la idea de que... Pero eso, a ver, Toño, eso que dices tú, el fantasioso, coincido contigo, hay mucha fantasía en lo que se dice en esa mañanera, pero al final... Pues esa es la vitrina, tribuna que ha posicionado al presidente, que ahí lo tiene. En Mañanilandia, o sea, es decir... Y es el presidente de la República. Ahora, Toño, ves el tema ¿cuántos pensaron que este tema no iba a durar, que el presidente se iba a desgastar por estar hablando diario y cuestionar y pelearse con todos? Y estamos ya acercándonos al quinto año de la última parte de su gobierno, y ahí está el presidente, o sea... con todo y es la ciudadanía, es la recepción que tiene, o sea, son muchas cosas. Ese ya es un fenómeno mucho más amplio. Es un fenómeno interesante de la entelequia que significa el pueblo, del avance que ha tenido la posverdad, de los sentimientos que hoy tenemos como mexicanos, en fin, hay muchos factores y los seguimos platicando, Miguel. Así es, platicamos de eso y de otras cosas, porque quedaron algunos temas, sobre todo ya de lo que dijo ayer Alejandra Gutiérrez y de lo que viene,
si se da y si se mantiene la definición de Alejandra Gutiérrez de irse hasta el final. Hoy al terminar el noticiero en redes, manteniéndose Noticieros en Línea, vamos a publicar los últimos 12 minutos de la entrevista con Xóchitl, que ayer ya no tuvimos tiempo, pero donde, no sé, de repente como que se Xóchitl, se soltó y comenzó a hacer... No, Xóchitl Gálvez. En redes, acabando de decir. Vamos a una pausa. Al regresar aquí en el estudio, secretario de Educación Jorge Hernández, y este tema de la polémica de los libros de texto y por qué Guanajuato está metido en esta coyuntura. Vamos a la pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos 8:50. Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Buenos días nuevamente. Fíjate que escuchando al secretario de Educación me llamó la atención su postura, el tono sobre todo. Sí, no, se diferencia de lo que habíamos visto en redes. Muy radicalizado en redes, pero acá como más mesurado y más centrado. ¿Él radicalizó en redes? No. Aunque en redes sociales es como comunismo contra anticomunismo y todo se centra en eso. Sí, exactamente. Y me llamó mucho la atención el tono mesurado, sobre todo por ser quien es y que dicen que si es un secretario, que si está cercano a Yunque, que si no sé qué. Me parece que es, y sobre todo porque lo remarcó, dijo, a ver, nosotros nos vamos a hacer escándalo, nos vamos a pelear en las mesas, vamos a hacer un escándalo de que esto y primeras planas y todo, vamos a hacer los planteamientos que tenemos que hacer en las vías institucionales y ahí se va. Y también coincido con él en otra cosa, hasta donde yo he visto, porque incluso ya ahora puedes, ¿cómo se llama? Te dan el QR y claro, puedes abrir el libro y todo. Lo que yo he visto, Toño, y es una de muchas cosas que pasan con este gobierno, con el gobierno federal, que más allá de tema de ideologización, que si el comunismo, que si el socialismo, que si lo progre, yo creo que a veces los grupos que critican, sobre todo los ultras, que ven luego muchas cosas como este tipo de la ideologización y la excesiva sexualización, yo lo veo más como un asunto, y en la que la 4T tiene como defecto la chambonería. O sea, lo haces al aventón. Parece que no hay gente profesional que sabe hacer cosas sin temas de falta de sintaxis, falla de ortografía. O sea, el mapa que veíamos, ¿no? O sea, eso yo creo que por ahí tienes que empezar. O sea, el problema no es no es para mí, lo que he alcanzado a ver, lo que he alcanzado a leer no es ni siquiera llegamos, antes de vete a qué ideología, que si el comunismo, no comunismo, que si los niños. O sea, la forma está, ni siquiera deja hablar del fondo por toda la... Exactamente, los errores que hay. Y eso pasa mucho de pronto en este gobierno, ¿no? Y lo que luego los propios opositores elevas la discusión a un tema que ni siquiera llega a eso, o sea, empieza por las formas, ni siquiera sabes plantear un tema. Pues es un gobierno, o sea, no estamos jugando, no es el proyecto de la escuela, no es la maqueta que vas a entregar, no, pues es un gobierno que tiene que hacer las cosas bien, de calidad, o sea, ya después si quieres nos peleamos con el contenido, que si te gusta, que si no te gusta, que estás de acuerdo, que si no estás de acuerdo, pero primero es... Claro. Pero lo que decía a mí, me llamó la atención dos cosas de lo que dijo Jorge, el secretario, el primero es tan importante lo que está como lo que no está. O sea, es decir, ese es un asunto que me parece asunto, y el otro es no perdamos el tiempo discutiendo de temas, de errores puntuales, básicos. Sí. Y, si quieres, pirotécnicos, pero... Más de forma que de fondo. Exactamente, y discutamos la parte importante. O sea, a mí sí me sorprendió porque pues yo después de lo que había visto en los últimos días en redes, dije aquí... Sí, en general me parece, Jorge Hernández, es un funcionario que en lo general es mesurado, sí, no se le da mucho por las declaraciones estridentes, pocas veces se resbala y se enreda con esas declaraciones, y hoy me pareció bien, pues ese es el punto, y lo discutimos, y vamos a discutirlo en las instancias que hay, porque obviamente, bueno, y sobre todo si Guanajuato tiene una etiqueta ante la federación y que además con esta acción, este recurso, pues se refuerza esa posición, pues
O sea, hay que darle sentido y altura claro. a la discusión. Y bueno, porque si hay grupos que sí todo lo... Sí, pero a mí me llamó la atención el tono en que, por ejemplo, dos líderes nacionales de comunicación, Adela Micha y Javier Alatorre. Javier Alatorre, o sea, yo cuando los dije... Pero que creo que eso sintetiza, a diferencia de Jorge Hernández, cuando lo escuchas hablar, se nota que es una persona que tiene más información y más contexto de la situación. Y es un experto en el tema. Pero y en cambio, lo que ves en redes sociales y lo que puedes percibir con Javier Alatorre o Adela Micha, no tiene la información. Pero es que me he llegado como 30 veces. O sea, sí, y aparte, pues hay que ver qué hay detrás de lo que claro. Sí, claro. Sí, lo de Javier, por supuesto, es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación, es un periodista que sobre todo esperaría si había un funcionario de un gobierno panista que además empujó este recurso, pues a lo mejor lo esperas más radical y al periodista lo esperas más equilibrado y resulta que es al revés, ¿no? O sea, digo, lo de Javier Alatorre sí es el virus, sí, no puede ser, o sea, que estoy hablando aquí con el padre de la iglesia o quién está hablando en el micrófono. En fin, bueno, pues hay ese tema. Y bueno, de lo otro, Toño, que te había comentado, reflexionando ya de qué es lo que a dónde puede conducir, ya que tuvimos a Livia Denise García, Alejandra Gutiérrez ayer, qué es lo que puede pasar, qué viene en el proceso interno del PAN. Digo, como decíamos desde antier, pues, podrían saltarse tranquilamente el proceso de que, oye, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Digo, ya dejaron clara las dos que no se van a bajar. ¿Qué argumento podría traer Marco Adame para bajarlas? Pues no lo hay, no lo veo. Yo no lo veo tampoco. O sea, segunda cosa, tú decías, bueno, Marco Cortés, ¿qué es lo que mantiene viva a Alejandra Gutiérrez en ese momento? Primero sus ganas de ir hasta el final. Pero porque habrá otros que aún apoyados dicen, pues tampoco pero tú no le concedes nada aquí a la posición que se mueve Marco. Yo sí creo que de alguna manera tienes una red de protección importante. Si la interesada fuera la Güera, ajá, y no Alejandra, pues yo creo que la Güera estuviera pensando y repensando esa probabilidad. Pero obviamente, o sea, es decir, pues Alejandra sabe que cuenta con el apoyo de Marco, pues, y eso no es ni malo ni bueno, pues es simplemente un hecho. Sí, es un hecho y que contrasta hace 6 años, Diego y Anaya se pusieron de acuerdo fácilmente, sí, claro. Porque además Anaya tenía un interés muy claro, que era ser candidato, era dueño del PAN, hizo lo que quiso, armó todo el tinglado, los documentos, los estatutos, los reglamentos, todo para que él fuera el candidato. Así es. Diego dijo, yo no voy a pelear con eso, haz lo que te tuviera, nomás déjame aquí, no te metas en Guanajuato, aquí nosotros arreglamos. Así es. Aquí Miguel Márquez. ¿Dijo Marco lo dijo Márquez o lo dijo Diego? Pues yo no sé, podemos en ese momento el poder lo tenía Miguel. Claro. Oye, aquí no te metas, y finalmente logró que le dejaran la cancha abierta. Hoy Diego no tiene eso, no tiene esa libertad, y eso pues ya condiciona su momento y su circunstancia. Eso no impide que siga teniendo la sartén por el mango, es decir, el tema del proceso, cómo lo va a definir, y si es interna, finalmente pues tendría los elementos para sacar adelante el proyecto a favor de Livia Denise. Ahora, esta posición de Alejandra Gutiérrez, si se mantiene, si hay interna, pues en ese momento Alejandra Gutiérrez está renunciando a ser candidata a la reelección. Sí, claro. Sí, entonces, eso sí le abre un frente que yo creo que el gobernador no tenía previsto. O sea, el gobernador no tenía previsto que en León tuviese que buscar candidato o candidata. En este caso parecería que ser candidato. Y eso sí también mueve cosas, Toño. O sea, al final... Pero yo creo que ahí Alejandra comete, en mi opinión, un error estratégico. ¿Al decir qué? Al proponer a un hombre y no a una mujer. Ok. ¿No? Todavía me echan la cargada y cambian de género para que no pueda ser una mujer. Ajá. Y Alejandra, pues ayer,
también los silencios también hablan, ¿no? Y pues a mí me quedó claro, creo que igual que a ti, sí, Alejandra está buscando ahí, que no buscando, sino que su favorito, su carta para la alcaldía Luis Ernesto. Sería Luis Ernesto, ¿no? No hay ninguna duda de eso y te lo había comentado aquí hace algunas semanas que esa podría ser su carta. Ahora, no sé qué tanto pueda proceder, no sé tanto que se lo puedan aceptar, sobre todo Luis Ernesto. ¿Qué representa Luis Ernesto hoy para Diego Sinue en términos de que ha sido su secretario de gobierno, su junta de gobierno? ¿Alejandra le ha sido funcional? ¿Tiene fichas para negociar? O sea, para negociar. O sea, que puede llegar a la mesa del blackjack, puede llegar a la ruleta, puede llegar al póker, ¿cómo se llama? Texas Hold'em, puede llegar al baccarat, puede llegar a la maquinita. O sea, ¿cuántas fichas trae Alejandra para negociar? ¿Por quién? O sea, Alejandra puede negociar por Luis Ernesto. Y la otra, Luis Ernesto o mi termo tienen más fichas para buscar la Sigues con tu termo. Bueno, ¿por qué desprecias a mi termo? O sea, ¿por qué te burlas de mi termo que tiene las No, mismas? yo te diría por qué desprecias a Luis Ernesto. Porque no tiene ninguna probabilidad hoy, Miguel. O sea, la neta. A ver, Miguel, ¿te cae que Luis Ernesto tiene probabilidades hoy? Es que yo nunca te he dicho que tenga probabilidades. Yo te dije que estaba en la mesa. Ah, no, claro. Y yo te dije que era que podía ser la apuesta de Alejandra Gutiérrez. Sin duda. Ahí está. Eso es lo que he dicho. Yo no he dicho que vaya a ser. Pero te digo que esa es la apuesta. Y ayer la alcaldesa pues se quedó. Oye, ¿cuál es la otra alternativa? Hubiera dicho oye, Alan León, Rolando Alcántar, quien sea. Quien sea. Humberto Andrade. No dijo nada. Eso es su carta. Entonces, hoy, sí, ¿cuáles son las fichas para negociar? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es o sea, al final, sí, Alejandra Gutiérrez, ella dijo, no se trata solamente de la gubernatura, no es solamente que yo sea candidata a la gubernatura, es todo un equipo. Pues sí, pero para bien o para mal, tú has absorbido toda la alcaldesa, has absorbido toda la presión y toda la carga de esta rebelión. Porque los demás comodinamente están atrás de Alejandra. Exacto. Comodinamente, Miguel. Ni modo que me digas sí, no. Empezando por Miguel Márquez, ¿no? O sea, si es que está con ella o no. O sea, por ejemplo, hoy. Luis Ernesto, ¿no? O sea, Luis Ernesto. Miguel Márquez, que se supone que es el candidato o el prospecto para el Senado. Claro. Ya no sabemos en qué quedó eso, si sigue siendo, si no sigue siendo, si lo va a aceptar Diego. Ayer, con esto termino, el otro que aspira al Senado también no, que no se le da mucho Arturo Navarro. No, Alejandro Navarro. Alejandro, ¿por qué yo Arturo? O sea, Alejandro que yo no había visto que se le fue a la yugular a Alejandra Gutiérrez, que si un hospital de perritos, que si no sé qué. O sea, tampoco eso abona mucho. No, claro. Pero Alejandro, me parece, lo seguimos platicando. Mira, Alejandro está más preocupado en dejar a su esposa, en mi opinión, como candidata a la alcaldía de Guanajuato, que buscar el mismo, ¿sí? Así buscar el mismo la senaduría. Y ahí Margarita Rionda, sí. Bueno, Margarita Rionda, pues, no tiene posibilidad. Ella sí tiene. Sí, mira, mi termo mejor se va porque ella sí tiene posibilidad. Ok, Toño Rocha. Perfecto. Vámonos con la del estribo. Vamos con la del estribo, y es que ayer, ¿quiénes son? ¿Tú eres fan de Moderato? No, me gustan 2, 3 canciones. Okay, pero fan, bueno, pues ahí está. Jay de la Cueva. Sí, Jay de la Cueva anuncia, me llamó la atención, yo no soy fan de Moderato, sí, como músico, Jay de la Cueva me parece muy, muy, muy bueno. Él empezó con no, ha estado con, o sea, sí, claro. Empezó con Microchips, Toño Rocha. Ah, ¿en serio? Microchips. Okay. Microchips. No, pero digo, la mayoría. Claro, y fue baterista de Fobia, y después se convirtió en vocalista de Moderato. Anuncia su separación de la banda, y prácticamente pues la banda y obviamente ya sabes, viene la gira de la despedida el 2024, y bueno, seguramente los amantes del pop que toca Moderato, porque no es propiamente rock, pero bueno, pues ahí está, se va Jay de la Cueva. Para Moderato hace rato que se había ido ya, de menos en términos de disco, en fin. Toño Rocha, mi Lupita D'Alessio está a punto de iniciar su gira. Lupita D'Alessio y que Cristian Castro ya va a emprender su nuevo proyecto como de rock. ¿Sí vieron ¿En eso? serio? Sí. A Toño Rocha no le entusiasma. Le entusiasma más Fernández Noroña como candidato. Vamos a la pausa, pero por favor, vamos a la pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.